Los que hayan llegado tarde y no tengan sitio, se pueden sentar en los asientos de las sillas largas. Cuando veo que se sientan dos personas en una silla larga, pues parece que hay como 5 metros de separación, por lo que aunque sea una persona más, por favor que lo comenten, si no hay sitio, claro. Vamos a empezar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre y nos salvaste, y como hijos tuyos nos has tomado y también nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el eterno reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas que tú nos permites, para que podamos vivir por tu voluntad y por tu gloria, esas almas que aún no han podido recibir la salvación para predicar la palabra, para que podamos hacer todo lo máximo posible, para que podamos obrar, Señor, te pedimos de que nos ayudes. En Corea y en todos los lugares del mundo, debido a la pandemia y también a desastres naturales, están surgiendo dificultades dentro de nuestra iglesia. Estamos recibiendo dolores. Hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que te acuerdes de ellos y que los cuides y que confíen más en ti y que puedan tener una vida obediente hacia tu palabra, sin dar su espalda. Señor, te pedimos de que los cuides y que los guardes y que los guíes. Debido a esta pandemia de coronavirus, los hermanos y hermanas que no han podido participar en la palabra de hoy, y los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, te pedimos, Señor, de que estés con cada uno de ellos y que les des y que los llenes con tu palabra. A partir de mañana, el retiro de verano, Señor, te pedimos de que estés con nosotros. En medio de esta dificultad, queremos que tu palabra, que tu evangelio se predique para guiar a esas almas que están perdidas, para que puedan recibir la salvación. Señor, te pedimos de que nos permitas esa gran gracia. Todo lo dejamos y confiamos en tus santas manos, para que termine lo antes posible esta pandemia. Y como última oportunidad que nos das a nosotros, para que podamos predicar el Evangelio más libremente y con más fuerza, para que puedan recibir la salvación muchas más almas. Señor, te pedimos este favor. Nosotros, sin tu ayuda, no podemos hacer nada, Señor. Señor, tú estás con nosotros y con tu sabiduría y con tu poder, Señor, te pedimos de que nos renueves y nos santifiques cada vez más. La hora, cada día, la palabra que tú nos das, Señor, te pedimos de que nos hagas comprender de cómo debemos de obrar. Te pedimos, Señor, de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2, perdón, del versículo 1 hasta el 12, voy a leer yo. San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12, voy a leer yo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos
de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí. Debido al coronavirus que se está extendiendo por todo el mundo, como bien saben, yo pensé que nuestro país había estabilizado y mejorado, pero de repente la cifra volvió a aumentar. Entonces, parece que ahora se están tomando medidas cercanas de emergencia, ¿no? A partir de mañana tenemos el retiro de verano, el seminario bíblico que vamos a llevar a cabo incluso en esta difícil situación. Y aún así estamos teniendo varias dificultades también, pero aún así, como no podemos dejar de predicar, luego en los anuncios se le detallará más adelante. Durante la semana, que van a ser 7 palabras, yo voy a hacer 3 veces. El lunes, el viernes y el domingo, así 3 veces. Realmente se lleva a cabo, ¿no? El domingo y los miércoles. Y cada iglesia tiene una reunión de oración los viernes. Por lo que, aparte de solicitar que se hiciese oficialmente manteniendo las reglas y que se abstuvieran, ¿no? de cualquier otra reunión. Así que en vez de reunirnos el miércoles, nos reunimos el lunes y el viernes. Y luego el próximo miércoles en lugar de ese, ¿no? Quizás alguien diga algo. Así que el viernes nos reunimos para aprender la palabra ahora. Porque el domingo también es oficialmente reunión, ¿no? También. Ahora parece que no habrá problemas, excepto en Gyeonggi-do y Seúl. Por lo que
Ahí también van a haber muchos hermanos y hermanas que participen en las iglesias, en cada respectivas iglesias y también en línea. Por lo que con un plan más detallado, cuando tenemos un retiro, en el lugar de retiro hacemos varios preparativos, hacemos varios esfuerzos para salvar a otras almas, ¿verdad? Por lo que con ese corazón tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que orar y tenemos que preocuparnos mucho por esto y tenemos que orar y creer y confiar de que Dios va a llevar a cabo una gran obra de salvación en muchas almas. Entonces, no podemos ponernos nerviosos y tampoco darnos por vencido. Por lo que en el pasado realmente se predicó el Evangelio en muchas dificultades y persecuciones, ¿no?, de los hermanos primitivos. Por lo que ahora en comparación con lo que estamos sufriendo nosotros ahora no es nada. Entonces, estaría muy agradecido si obran mucho, si trabajan mucho para poder evangelizar a las personas que nos rodean. Luego se lo comunicarán a través de las noticias de la iglesia más adelante y porque si tienen algunas circunstancias difíciles, pues pueden escuchar en la iglesia, o si no, al revés, si tienen circunstancias difíciles para ir a la iglesia, pues en casa. Pero, por favor, escuchen en línea y se planifiquen todo acorde a ello. Y en caso de que se me olvide mientras estoy haciendo la palabra, voy a agregar otra cosa. Han dicho que nunca han habido una temporada de lluvias de verano tan larga en la historia de Corea. Además, no solo muchos caminos han desaparecido, sino que muchas personas también han perdido sus hogares, sus vidas han fallecido muchas vidas y están habiendo muchas dificultades. Incluso en nuestra iglesia, en Gure, en Gokson, hay varios otros lugares que debido a las inundaciones han tenido varias dificultades y daños también. Y Gure también se construyó un edificio de la iglesia en medio de las dificultades y era viejo porque era conveniente remodelarlo porque era antiguo, ¿no? Por lo que hicimos ofrenda de mucha cantidad de dinero, pero para llevar a cabo, la remodelación y debido al coronavirus, pues no nos permitieron arreglar la iglesia, entonces tuvimos que cerrar la iglesia y después ha pasado esta inundación y se ha inundado mucha parte de la iglesia también, por lo que ahora agradezco también a muchos hermanos de otras iglesias que han ido a Cure para poder ayudar a limpiar todo, a quitar la inundación, por lo que pido mucha oración por esta iglesia. La semana pasada, debido a los hermanos y hermanas que estaban sufriendo por el corona, también a esos hermanos les agradezco por haber donado mucha cantidad de dinero para esas familias que están pasando dificultades. Y también pido para esta vez a estos hermanos y hermanas que han perdido sus hogares también. Pero no solo tenemos que estar pendiente en nuestro país, sino en todos, ¿no? Tenemos que tener este corazón unido y me gustaría que participásemos todos. Ahí va a haber una caja ofrenda de especial para esto. Está escrito, ¿no?, en las noticias de la iglesia. Por lo que si participan y lo recolectaremos en la Junta General y lo distribuiremos adecuadamente de acuerdo a la situación de los daños. Le agradeceremos mucho que lo recuerden y que por favor cooperen. Debido a que ya tenemos el Evangelio en la reunión, antes no podemos hacerla libremente como antes. Como todos saben, este retiro de verano realmente se lleva a cabo 7 veces
Y cada vez que hacíamos, se reunían unas 10.000 personas y hemos preparado mucho, ¿no? Nos hemos esforzado mucho para construir esta nueva sala, ¿no? En el lugar de retiro. Solo lo usamos una vez el año pasado y lo preparamos así para poder evangelizar a muchas más personas y poder traer a muchas más personas, pero debido a esta pandemia no hemos podido usarlo este año y me da mucha rabia, ¿no? Pero por lo que vamos a cooperar, aunque no podamos hacer el retiro en el lugar de retiro, incluso en este tiempo corto, os pido que cooperemos todos activamente durante este corto periodo de tiempo, porque realmente no sabemos cuándo va a terminar el tiempo de la evangelización. Porque Jesús dijo tan detalladamente en la palabra, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, hablando sobre los señales antes del fin, porque cuando viene el Señor, la oportunidad de la salvación se acaba, la puerta de la salvación se acaba. Por lo que no sabemos, estamos en un punto en el que no sabemos cuándo va a llegar el final, por lo que tenemos que esforzarnos al máximo, y ustedes mismos saben lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? La mayor esperanza de un cristiano, el propósito de nuestras vidas es solo predicar el Evangelio, por lo que ustedes espero que lo sepan muy bien. También os pido que participen activamente y hoy vamos a aprender sobre algunas palabras útiles para predicar el Evangelio. Las palabras que hemos leído en San Marcos capítulo 2 contienen mucho contenido muy importante. En el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Capernaum, en la región de Galilea, es un lugar que Jesús conocía bien, a la vez que conocía bien y al mismo tiempo, Jesús evangelizó mucho en esa región. Y se oyó que estaba en casa, en Capernaum, ¿no? Y muchas personas fueron. Porque cada lugar en el que iba Jesús, había muchas palabras, ¿no? Querían escuchar a Jesús, querían escuchar la palabra de Jesús, querían ver los milagros de Jesús y por eso se reunieron todos. Muchas personas se reunieron. No sé cuán grande era la casa, pero pienso que iba a ser gigante esa casa. Entonces, estaba todo el mundo reunido. Parece ser que que incluso no, parece que no podían reunir, que no podían caber todos, ¿no? Y Jesús, porque aquí dice, sí, inmediatamente se juntaron muchos, sí, Jesús le estaba predicando la palabra, que ni aún cabían a la puerta, ¿no? Estaba muy lleno. Entonces, entre 4 personas vinieron cargando a un paralítico, ¿no? Este paralítico, este paralítico parece ser que estaba incapacitado a moverse. Era un paralítico de cuerpo, ¿no? Era como si es un cadáver, ¿no? Que porque no puede hacer nada, pero vivo. Y se encuentra en tal situación que no tenía más remedio que morir pronto, ¿verdad? Sin embargo, las 4 personas que llevaron a este paralítico a Jesús es porque primero eran creyentes de Jesús. Entonces, si no eres amigo o vecino de este paralítico,
si llevas a este paralítico a Jesús, ellos pensaron así, seguramente Jesús sanará a esta persona y lo salvará a esta persona que estaba al borde de la muerte. Entonces, para que esta persona sea sanada, estas personas juntas, estas 4 personas se juntaron y probablemente pienso que venían de muy lejos porque vinieron cargando, ¿no?, a este paralítico y estarían muy cansados y hubieran pasado situaciones difíciles, pero cuando llegaba, que pasaba de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, pero aún así, estas personas no se, no se retiraron, sino que hicieron todo lo posible para llevar a este paralítico a Jesús. Y entonces subieron al tejado, ¿no? Al techo, ¿no? Los judíos, las casas de los judíos, arriba está hecho como si fuese una terraza, ¿no? Entonces, una azotea, ¿no? Entonces, si ustedes ven que el techo de que no, el que esté en la azotea no extienda para tomar algo de su casa, ¿no? Como dice la palabra. No sé si la gente suele vivir ahí en la azotea, pero no sé tampoco si este hormigón era un hormigón muy resistente como son los de ahora. No sé también si estaba hecho añicos y lo habían pegado, pero aquí está escrito que ¿qué hicieron? Que como no podían acercarse, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, hicieron un gran agujero, ¿no? Y estas 4 personas, sabiendo de que Jesús estaba allí, y lo dejaron enfrente de Jesús. Y como estas cuatro personas cuando bajaron a este paralítico, tenían el corazón unido porque parecían uno, porque si realmente los 4 hubieran perdido un poco el equilibrio o algo, se hubiera podido caer este paralítico, por lo que bajaron a este paralítico cuidadosamente ante Jesús. Y viendo estas cosas, para poder salvar a esta alma, a esta persona, ese corazón que tenían estas 4 personas, podemos ver todo su esfuerzo y ese corazón. Y nosotros podemos podemos imaginar esa situación porque no es una situación fácil. Mucha gente se habrá sorprendido y está diciendo, ¿qué están haciendo ahora? Están abriendo el techo de la casa que ni siquiera es suya, ¿no? Seguramente los haya reprendido y lo habrán criticado diciendo, esos locos que están haciendo ahora en el techo. Sin embargo, a estas 4 personas no les importaron sus acusaciones y reproches, sino solo con el deseo de salvar a esta persona. Además, y después de seguramente se disculparía con el propietario, incluso también calcularía la compensación por los daños, ¿no? De todos modos, dejaron esa cama con el paralítico ante Jesús. Aquí, en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús sanó al paciente, vemos aquí que
Al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? Dice. La fe de ellos se refiere a la fe de las 4 personas que bajaron a este paralítico, ¿no? No solo la creencia del paralítico, ¿no? Como ellos sabían de que si dejaban a este hombre paralítico a Jesús, que iba a ser sanado este paralítico por Jesús, ellos lo sabían, ¿no? Y le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En esta palabra hay una lección muy importante que debemos aprender, es que esta persona paralizada no solo se sanó, sino que tenía ese problema urgente de la salvación de su alma, pero aunque él quería ir ante Jesús, no podía ir. Esta persona que era incapacitada, inmóvil, ¿no? Estaba acostado en la cama y esperando el día de la muerte. ¿Cómo va a ir a Jesús? Pero tiene que ir primero ante Jesús. Entonces, necesitaba absolutamente a alguien que trajera a esa persona a Jesús. En primer lugar, una persona salva para salvar a otra alma, con el corazón ferviente para conducir a esas personas y sus esfuerzos y sus sacrificios y labores de sacrificio, si no hay estas cosas, no puede ser sanado. Nosotros, para salvar a otras almas. Esta persona paralítica es como la condición espiritual de una persona que no ha recibido la salvación. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La carne está viva, ¿no? Pero ante Dios su alma está muerta. Entonces, la salvación es revivir el alma que estaba muerta. Por lo que esta persona paralítica es la misma condición espiritual que una persona no salva. Sin embargo, para salvar a otras almas, es que aquellos que han sido salvos primeramente deben de ayudar y hacer un gran esfuerzo con fervor, con todo corazón, para que otras personas puedan ser salvas, ¿verdad? Por lo tanto, la persona que ha recibido la salvación primeramente para salvar a otras personas y guiarlos y ayudarlos para ser salvos, todo esto es el método designado por Dios y es la promesa de Dios. Ya saben. Probablemente estos 4 hombres no se hubieran visto obligados a traer este paralítico así sin decir nada. Antes de traerlo, seguramente le hayan hablado muchos detalles de Jesús, le habrán hablado a este paralítico de que qué tipo de persona era Jesús, que Jesús ha resucitado a los muertos, que puede sanar a cualquier persona enferma. Por eso tuvo ese corazón sincero para recibir la salvación y encontrarse con el Señor, para creer en Jesús y darle la esperanza de que podría ser curado de su enfermedad. Para que una persona sea salva, primero tiene que haber corazón desesperado para recibir la salvación, ¿no? Se dice que el corazón no surge por sí mismo, sino que las personas que fueron salvas primeramente, primero, ¿no? Tienen que escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y necesitas despertar ese corazón para ser salvo. Y para que la persona que fue salvada primeramente guíe a esa persona y sea salva, se necesita mucho esfuerzo y mucho trabajo dedicado.
Entonces, lo importante es que otras personas no pueden recibir la salvación sin la ayuda de otras personas que recibieron la salvación primeramente. Si vemos en Filipenses 1, 5, 6, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está escrito así. La palabra desde el primer día, la frase, ¿qué hacen los que son salvos primeramente desde el día que son salvos? Porque dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, teniendo como centro a Jesucristo, se hace la comunión, y esa comunión es la iglesia, ¿no? La iglesia no está sola, comienza siempre entre 2 o 3 personas, cuanto más personas mejor. Dentro de esa comunión, dentro de las personas que están en la iglesia, ¿no? Que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué es la buena obra? Si vemos en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuáles son las obras buenas de Jesús? Sanar a los enfermos, dar comida a los pobres, ayudar físicamente a los pobres. Es algo bueno, pero eso realmente cualquiera puede hacerlo. La mejor de todas las buenas obras es salvar a esas almas que estaban destruidas por el pecado, ¿no? Es decir, no hay obra más buena que salvar a una persona que se estaba dirigiendo hacia el infierno y salvarlo para que vaya al cielo, ¿no? Es decir, a esas que están oprimidas por el diablo, ¿no? Los que estaban siendo arrastradas por el diablo hacia el infierno, para salvar a esas almas, para salvar las almas de las personas. Por esa razón Jesús murió en la cruz y resucitó, y vino el Espíritu Santo, y la buena obra que hizo Jesús ahora está en las manos de los santos salvos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Dios está dentro del cuerpo de Jesús, estaba dentro del cuerpo de Jesús, y el Espíritu Santo obraba. Ahora el poder del Espíritu Santo que estaba en Jesús, ahora está en las personas salvas. Entonces, los santos salvos, para que empiece la buena obra, para salvar a esas almas que van a ser destruidas, es cuando se empieza la buena obra de las personas de Dios, ¿no? Desde el momento en el que se hace la comunión y hasta que venga el Señor Jesús, esa comunión tiene que ser continua. Y también en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En nosotros qué se refiere? A las personas salvas. Ahora las personas tenemos la misma fe, ¿no? Las personas salvas, la misma esperanza y el mismo propósito de vida, por lo que nos unimos para amar juntos al Señor y tener un corazón ferviente para predicar el Evangelio del Señor, para que muchas almas sean salvas. Entonces, en Juan 14:12, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando Jesús estaba aquí en este mundo, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, abrió los ojos de los ciegos. ¿Qué obra es más grande que esta? La gran obra de purificar a los pecadores que iban a ir al infierno, que eran más sucios que la lepra, expulsándolos del poder de Satán en sus corazones, demonios, abriendo los ojos de sus almas, ¿no? Es decir,
el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué significa? Que cuando vaya el Espíritu Santo a las personas salvas, van a hacer obras también más grandes que él. ¿No es asombroso? Así que ahora, salvar a otras almas es a través de las personas que han recibido la salvación primeramente. El evangelio, es llevar a las personas a Cristo. Mucha gente sabe que se llaman otras personas a la iglesia, a Cristo, ¿no? Por supuesto, es necesario llevarlos a la iglesia, pero si esa persona no se da cuenta del evangelio y no entiende el evangelio o no lo comprende, entonces, ¿qué finalidad hay? Hay muchas personas que están asistiendo a la iglesia. ¿Y cuál es la razón por la que no reciben la salvación? Porque aún no sabe, ¿no? Está escrito en la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Las personas que dicen Señor, Señor son personas que creen. Algunas personas que nacen en una familia cristiana y van a la iglesia y dicen que son muy creyentes, pero que su fe está viva, pero realmente su fe está vana, es una fe falsa, muerta, una fe que Dios no acepta, ya saben. ¿De dónde viene esa fe? En Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay nadie que le guíe, no pueden creer, no pueden recibir la salvación. Entonces, lo más primero, para que muchas almas puedan recibir la salvación, primero a los que recibieron la salvación primero, tienen que buscar todos los métodos posibles para llevar a esas personas hacia el Evangelio de Dios y que puedan recibir la salvación. Hay que ayudar también, y eso es absolutamente necesario. Sin estas obras no se pueden recibir la salvación. Como saben, en Juan 4:28, abajo, Jesús, en la tierra de Judea a Galilea, pasó por Samaria. Y estaba en el pozo de Samaria una mujer pecadora, ¿no? Y cuando Jesús vio a esa persona, se entristeció mucho. Dame de beber. Un viajero que estaba con sueño y tenía mucha sed, es algo que normal pedir agua, ¿no? Pero esta mujer era una mujer bastante dura, ¿no? Ella era samaritana y viendo a Jesús, que era judío, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los samaritanos son judíos y gentiles mezclados, por lo que los judíos lo tomaban no los trataban como personas renegadas, como personas malas, los ignoraban, y al mismo tiempo los samaritanos veían a los judíos como enemigos. A primera vista sabían que eran judíos, saben que son judíos, ¿no? En la Biblia está escrito de que hay que alimentar incluso si es enemigo, si tiene hambre, pero esa persona no tenía eso, ¿no? Le decía, ¿qué le dice? ¿Cómo? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, judío o gentil, con simplemente darle un vaso de agua, ¿no? Y Jesús lo sabía, de que no le iba a dar agua, pero Jesús no pidió agua para beber. Entonces, ¿con qué empiezas una conversación con una persona que está cogiendo agua de un pozo? Oye, dame un poco de agua. Es algo natural. Y se negó. Pero Jesús, como lo sabía todo, no se decepcionó. Jesús respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú no me has dado agua, pero si tú me pides agua, yo te daré agua viva. Esta mujer está un poco curiosa, así que siguió hablando con Jesús y finalmente
se dio cuenta de que Jesús era Cristo. El contenido de Juan 4 es muy bueno, es muy bonito también, ¿no? Esta mujer pecadora, ¿no? Que tuvo 5 maridos, ¿no? Esta mujer que tenía mucho pecado, ¿no? Seguramente en ese pueblo muchas personas rechazaban a esta mujer, una mujer que siempre andaba sola porque la rechazaban, porque era muy pecadora. Y Jesús sabía que era muy pecadora, pero como Jesús vino a salvar al pecador, entonces continuó hablando fervientemente para que tenga ese deseo de recibir la salvación. Entonces esta mujer samaritana estaba esperando la venida de Cristo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo. Y al mismo tiempo, Jesús abrió el corazón de esa persona y le ayudó y le hizo dar cuenta de que Jesús es el Cristo. Y la mujer se quedó muy asombrada. Y seguramente se olvidó de que le tenía que dar un vaso de agua. Entonces se fue corriendo hacia el pueblo y gritando, ¿no? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, esta persona ya no sabía lo que era el pecado, ¿no? No le daba vergüenza ahora. Ha descubierto a Cristo, al Salvador. Y entonces dice, oye, esa mujer extraña, que siempre evita a las personas y es evitada por las personas. ¿Y qué ha visto, qué ha tenido que ver para que grite tan fuerte? Venid, ved, ¿no será este el Cristo? Esa palabra, esa frase era tan obvia, tan cierta, que muchas personas siguieron a Jesús. Si vemos en Proverbios 21-28, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Esta mujer pecadora, pero creyó en Jesús y su fe era tan fuerte, tan firme. Tenía esa fuerza para hacer permanecer su dicho, para mover el corazón de las personas. Yo pensé una cosa, los imanes, yo en mi casa tengo un imán, esto si lo acercas a un metal se pega, ¿no? También, si acercas un clavo también se pega. Sin embargo, si tú en el imán, ¿no?, que tienes el clavo, acercas otro clavo abajo del primer clavo, también se pega y así, continuamente. Entonces, así que pensé esto, que ese imán tiene esa fuerza también ¿para qué? Poder. Es decir, un testigo verdadero tiene ese poder para mover el corazón de las personas, a través de las personas que creyeron en Dios primeramente, para predicar el Evangelio, para mover el corazón, conmover el corazón de las personas. Por eso, muchas personas, muchos samaritanos, ¿no?, dijeron, vamos a ver qué hay allí, qué pasa. Entonces, escuchando la palabra de Jesús, creyeron y recibieron a Jesús también, ¿no? Y creyeron su palabra. Y durante 2 días estuvo Jesús, ¿no? Habló a muchas personas y muchos samaritanos creyeron en Jesús. Incluso Jesús no había muerto aún en la cruz y no había resucitado, pero Jesús habló la palabra de que Él iba a hacer esta obra para salvar sus almas. Entonces ellos creyeron, ¿no? Entonces le dijeron estos samaritanos a la mujer, no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos
hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No creemos solamente por tu dicho o dicho de otras personas, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ahora lo saben, ¿no? El poder de esta mujer pecadora movió el corazón y hizo la gran obra de salvar a muchas almas entre muchos samaritanos, ¿verdad? ¿No es asombroso? Sigamos en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si una persona cree y recibe la salvación, la familia de esa persona, sus amigos, sus parientes, sus vecinos, se abre la puerta del Evangelio para esas personas. Por supuesto, no es que cuando una persona recibe la salvación, luego su familia y sus parientes se salvan automáticamente, no es así. Primero la persona salva, si cierra la boca y no dice nada, nadie puede recibir la salvación. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una persona que cree se puede quedar callada. Incluso si un niño que no puede tener un buen juguete que otros niños no tienen y su padre que va a los Estados Unidos especialmente para darle este regalo especial a su niño, entonces este niño iría por toda la ciudad jactándose del regalo que se ha hecho su papá, ¿no? Diciendo, ¿has visto esto? Que mire lo que me ha regalado mi papá, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta de esta maravillosa gracia de Dios, pero nos podemos quedar sin decir nada. El profeta Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los apóstoles hicieron eso. Por eso, la obra de Dios se tiene que predicar a través de las personas que han recibido la salvación primeramente, para que otras personas puedan recibir la salvación. Entonces, para salvar a otras almas, para poder conducirlas ante el Señor, primero la persona salva tiene que tener su verdadera fe, testimonio de ello. ¿Pueden hacerlo? Cuando escuchas sobre la persona salva, hay algo que tiene que decir. ¿Qué? De que se dio cuenta. No algo que se haya inventado o nada, sino de cosa cierta, cosa verdadera. Y debe de haber sentimientos, pasión por llevar a otra persona al Señor, esa pasión desesperada y trabajo duro. El Evangelio no ocurre así por sí solo, ¿no? Por eso si vemos en Salmos 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿De quién palabra es? A las personas salvas, los que han nacido de nuevo, todos los cristianos. ¿Cuál es el propósito en el que vivimos aún y no hemos muerto aún? Para predicar lo que ha hecho Dios con nosotros. Si vemos en Salmos 66, 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Si vemos en Isaías 12:5, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Hay que hacerlo saber por toda la tierra. Nuestros hermanos y hermanas, para llevar a otras almas, cuánta oración han hecho con fervor, ¿verdad? Cuánto trabajo, esfuerzo y sacrificio sin escatimar nada de esto. Qué tan grande es salvar las almas de las personas.
Y eso lo podemos hacer nosotros. Pero si no lo hacemos, seremos dignos ante Dios, cerrando la boca así como si nada. Yo no puedo hacerlo, Yo no puedo hacerlo y hundirse, bajarse del barco. Sino, si ora con fervor, el Señor te da esa sabiduría para poder evangelizar, ese valor, esa audacia. Pruébenlo. Cuando yo era pequeño, había algo que me sorprendió mucho. Cuando yo era pequeño, ¿no? En la escuela de primaria, mi maestro de aula me dio un apodo que era viejo, ¿no? Un amigo se acercó a mi casa para ir a la escuela y por la mañana me dijo, viejo, viejo. Y mi padre dijo, ¿pero qué está diciendo ese? Y yo dije, dime, voy para allá. Porque era viejo. ¿Por qué? Porque siempre caminaba mirando al suelo. Nunca me he peleado con nadie. Así que en la escuela estudié bien y también fui líder de la clase, pero era tan amable que los niños no me hacían caso. Era introspectivo, ¿no? Hasta que fui a la escuela secundaria, yo iba ya a la iglesia, pero según las reglas de la escuela, no tenía una fe sólida, ¿no? Más tarde, cuando empecé a evangelizar poco a poco, y después de darme cuenta del evangelio, ahora tengo un corazón valiente. Yo, cuando era estudiante en la iglesia, estaba llamando a los alumnos en lista de nombres de estudiantes, ¿no? Me llamaban y yo iba con la cabeza agachada siempre. No sabía hablar con valor, no tenía valor. Es algo raro ahora, ¿no? Ahora, cuanto más personas, me gusta más, ¿no? Dios me dio ese corazón. Nosotros, cuando oramos con fervor y predicamos el Evangelio con un propósito, Dios nos da sabiduría, nos da valor, nos da fuerza, nos da todo. ¿Por qué no te lo va a dar? Vamos a buscar un momento Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24 del versículo 11. Capítulo 24, versículo 11 hasta el 12 voy a leer yo. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Esta palabra es bastante asombrosa, ¿no? Libra a los que son llevados a la muerte, a los que están cazados por el diablo, los que están siendo dirigidos al infierno. Es decir, que no los dejen así sin más, que se vayan al infierno. Salva a los que están en peligro de muerte, que los salven. ¿Y cómo los salvamos? Guiados por el Señor. Si es guiado por el Señor, si se lo lleva al Señor, se lo guía hacia el Señor lo salva, ¿no? El resto luego lo tiene que hacer el Señor Dios, ¿no? Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, esa persona si muere se va a ir al infierno, ¿no lo sabías? Hay personas, vecinos, familiares, que no han recibido la salvación y digas, pero que no tiene nada que ver conmigo, es que incluso, no, es que no, de verdad no tiene nada que ver. Dios lo sabe todo. Cuando Caín mató a Abel, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nosotros no hemos asesinado a nadie,
Pero ustedes saben que es como asesino indirecto, ¿no? Una persona que conoce el Evangelio pero no hace nada para salvar a otra alma. Es decir, un ejemplo, una persona que está muriendo en el agua, ¿no? En vez de ir a salvarle y decir, yo es que estoy ocupado, no puedo. Entonces cierra los ojos y esa persona muere, esa persona no va a tener responsabilidad. Yo estoy conduciendo y de repente en el coche que iba enfrente tiene un gran accidente, ¿no? Y parece que va a morir la persona que va conduciendo. Y paso así sin más, sin más. Hay que llamar, hay que pedir la ayuda de otra persona, hay que llevar a esa persona al hospital, hay que salvar a esa persona, aunque esté muy ocupado, lo tiene que apartar todo eso y lo primero que tiene que hacer es salvar el alma de esa persona. ¿Cuánto importa la alma de una persona? Salvar a un alma que se está yendo al infierno, que no lo sabían. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Mm? Según sus obras, ¿no? Ustedes saben que las cosas malas son mal, pero saber que son malas, pero no hacerlas también es pecado, ¿no? Está escrito, ¿no? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio, lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué estamos viviendo? Para cómo poder vivir bien, cómo poder comer bien. Ese es el propósito de nuestras vidas. Jesús murió en la cruz por nosotros y vino a salvarnos. Y tan pronto que recibimos la salvación, el propósito con el que nacimos en este mundo se ha cumplido porque vinimos para ser salvos. Y ahora el propósito de vivir el resto de nuestras vidas es salvar a otras almas. ¿No es así? A esas almas que se están dirigiendo al infierno, ¿de verdad van a hacer como si no han visto nada? Vamos a volver otra vez a San Marcos 2.5. San Marcos 2.5, la palabra que hemos leído antes. Vamos a volver. San Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús dijo al paralítico, ¿no? Viendo la fe de ellos y también vio la fe del paralítico, viendo ese corazón sincero, ¿no? Pero este paralítico vino a Jesús para ser sanado de su enfermedad, ¿no? Pero Jesús dijo inesperadamente, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. Dijo que sus pecados habían sido perdonados. En ese momento muchas personas estaban siguiendo a Jesús para ser sanado, para ver milagros, para comer pan a través del milagro que hizo Jesús. Muchas personas siguieron a Jesús con este propósito, pero sin embargo, Jesús no vino a curar enfermedades físicas, ni a resolver varios problemas humanos. No es así. No vino a solucionar el problema de cómo vivir y cómo vivir bien aquí y comer vivir bien, sino para esas almas que estaban muertas por el pecado, por sus transgresiones, esas almas que se estaban dirigiendo hacia el infierno, para salvar esas almas, para dar la vida eterna. Por esa razón vino. Por eso leemos en San Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. A través de la vida eterna, ¿no? Cuando estaba hablando de vida eterna, las personas decían, ¿qué dice? No entiendo lo que dice, y se iban, ¿no? Es algo raro. Las personas, incluyo que creían en Jesús, los que estaban siguiendo a Jesús no tenían interés en la vida eterna, ¿no? ¿Cómo puedo ser bendecido por Jesús si creo en Jesús? ¿No? ¿Cómo puedo comer o vivir bien? Entonces Jesús, seguimos en San Juan 5:21,
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él vino para resucitar a los muertos. Y para salvar a los muertos, tienes que salvar a las almas que estaban muertas por el pecado y por sus transgresiones. Entonces, ¿qué haces para salvar a los muertos? Así simplemente no se puede. Tiene que perdonar los pecados. Recibir el perdón de los pecados no se logra a través de acciones o esfuerzos humanos, dado que la paga del pecado es muerte. Tiene que morir, pero si un pecador muere va al infierno. Entonces, esa persona, para ser perdonada, debe de morir una vida sin pecado. Por eso si vemos en 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es la persona sin pecado? Desde Adán todas las personas son pecadores y solo Jesucristo es el que no tiene pecado. Jesús no era un descendiente de Adán y nació como un hombre justo y nunca pecó. Y es por eso que solo Jesús está calificado para morir por los pecadores. Entonces, en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar vuestras almas. En Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tiene que ser la preciosa sangre de Cristo, no la sangre de un cordero ni una bestia, ni una sangre preciosa, sin defectos, sin manchas. Si vemos en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Está escrito así en la palabra. La preciosa sangre de Cristo sin defecto y sin mancha. Por eso si vemos en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Jesús, que murió en la cruz, la sangre que derramó para llevar a cabo la eterna redención. Solo Jesús puede limpiar los pecados, puede perdonar los pecados. Y Jesús le dijo a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Se basa en la premisa de que Jesús morirá en la cruz, ¿no? Aunque Jesús aún no había muerto en la cruz. En Isaías 44:22, unos 700 años antes de la llegada de Jesús, que se profetizó: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Eso, es decir, que esta es una profecita, ¿no? Se profetiza, de que Jesús iba a limpiar los pecados de las personas, ¿no? Es decir, creer en ello es lo importante. Incluso si asistes a una iglesia toda la vida, si no lo crees, no vas a recibir la salvación, ¿no? Entonces, el propósito de Jesús no es sanar al paralítico para que pueda vivir una vida saludable durante los próximos años, sino salvar su alma. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ese pecador que estaba muerto por sus pecados han sido perdonados. Esa alma muerta vuelve a la vida tan pronto que los pecados han sido perdonados, ¿verdad? Por eso, si vemos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros también fuimos redimidos a través de la fe en la sangre de Jesucristo y recibimos el perdón de los pecados por la gracia de Dios. Esto es algo asombrante, ¿no? Sorprendente. No hay nada más sorprendente que esto. Pero en Marcos 2:6 estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos escribas, ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos escribas
abogados, fariseos, son al fin y al cabo personas de la ley, ¿no? Estas personas todavía no sabían quién era Jesús. Entonces, blasfemias dice, ¿no? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Blasfemias es que una persona se como que está haciendo como si fuese Dios. Eso es blasfemia, blasfemar el nombre de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Eh? ¿Cómo puedes decir así sin más? ¿Y tú quién eres? Y puedes decir sin más, hijo, te son perdonados tus pecados, ¿no? Pero esto, para ellos, era una gran blasfemia, ¿verdad? Por eso, cuando él dijo, ¿no? Y cuando dijo, tus pecados te son perdonados, los judíos, ¿no? Ya pensaron, hay que matar a esta persona, ¿no? Las personas que estaban en contra, ¿no? ¿Mm? Hay que matar a este hablante blasfemo, es lo que dijeron los que se oponían a Jesús, ¿m? Los que acusaron para matar a Jesús, ¿no? Por eso en las palabras del 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús ya sabía los corazones de esas personas. Sabía, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Sabían que sabían que estaban en contra de Jesús, que estaban diciendo que era blasfemo, ¿no? Estaban criticando a Jesús. Entonces, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué piensan? Las dos palabras son ya palabras difíciles, no son palabras fáciles. La palabra, ¿no? Tus pecados te son perdonados, solo puede ser dicha por Dios. Es algo que nadie puede decir así sin más. Pero ahora, que has sido perdonado de tus pecados, ¿y qué tipo de persona es? Los resultados aún no han salido a la luz, porque es fácil decirlo, ¿no? Pero, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué tiene que aparecer el poder de Dios inmediatamente, ¿no? Debe mostrarse inmediatamente. Por eso es más difícil. Pero la verdad es que cualquiera que haya recibido el poder de Dios puede realizar tiene ese poder sanador. Pero perdonar los pecados, el único que tiene el poder para perdonar los pecados es Jesucristo, que murió en la cruz como el Cordero unigénito de Dios. Solo Él puede perdonar, ninguno más. Entonces, ¿cuál será más fácil, no? ¿Qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados. Es una palabra que no puede decir así nadie sin más, ¿no? Leemos en San Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús murió en la cruz y recibió la autoridad para perdonar los pecados mediante la resurrección, y Jesús hizo la obra de la salvación. Por eso también le dio la autoridad de hacer juicio. Solo el que salva también tiene el poder para juzgar. Jesús es el Señor de la vida, como el Señor del juicio también. Entonces, Jesús le dijo al paralítico, en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús, él dice, ¿no? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados. Si no sabe eso, no va a entender entonces. No el Señor, Jesús no solo perdona nuestros pecados solo con las palabras, sino que en lugar de nuestros pecados murió en la cruz, pagó todo por todos nuestros pecados con la muerte y nos limpió para siempre con su sangre. Entonces, primero el Señor tiene el poder de perdonar los pecados. Que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados también para hacer saber a las palabras, esas personas, ¿no? No solo con palabras, sino también al paralítico, ¿no? Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó al mismo tiempo y se fue, y andó y se fue, ¿no? Y muchas personas habrán quedado con la boca cerrada. Jesús mismo mostró a través del milagro que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. Así que este hombre paralítico no solo fue perdonado de sus pecados, sino también fue sanado de esa enfermedad. Dios es quien primero resuelve los problemas de nuestra alma y luego resuelve nuestros problemas carnales de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí, ahora lo importante es que Dios quiere que haya obra de salvación a través de las personas que han recibido la salvación primeramente. Así es como Dios salva a los pecadores y sigue haciéndolo así. Vamos a buscar un momento San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, versículo 21. San Juan, capítulo 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ahora Jesús murió y resucitó. Y Jesús había aparecido ante sus discípulos y dijo, no, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, también a quien remitiréis los pecados les son remitidos, ¿no? Si vemos en Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre de un ser viviente, ¿no? Ese soplo es realmente el espíritu vivo que se convirtió en espíritu muerto a través del pecado. Jesús vino como el espíritu salvador. Cuando Jesús exhaló, ¿no? Le dio vida, la vida de resurrección. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida del Señor resucitado. Recibid el Espíritu Santo. Y sopló, ¿no? De antemano, ¿no? De que el Espíritu Santo vendrá en el día de Pentecostés. Y ahora hay una palabra asombrosa para las personas salvas. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Jesús es quien recibió la autoridad para perdonar los pecados mediante la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección, pero nos confió el privilegio de perdonar esos pecados. Es algo asombroso, ¿verdad? En el catolicismo, el Papa, que ha recibido las llaves del cielo y que tiene la autoridad para perdonar los pecados, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos, lo mismo. Y como el Papa no puede hacer eso solo, también actúan los sacerdotes en su nombre, ¿no? Por eso ese sacerdote no te dice, oh, perdono tus pecados. Y entonces, ¿significa eso? Eso es totalmente incierto, ¿no? Por supuesto que no. Si las personas que se dieron cuenta de la gracia de Dios, que perdonó nuestros pecados, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, predican el evangelio de la gracia y se dan cuenta de la gracia que perdonó sus pecados con la sangre del Señor, serán perdonados de sus pecados y si no, los liberan, irán al infierno como así sin más, ¿no? Por eso si vemos en 1 Corintios 3:9, el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios es compañero de trabajo que obra con Dios. Si vemos en 2 Corintios 6:1, como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Para salvar las almas humanas mediante la predicación del Evangelio es colaborar con Dios, trabajar con Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Para salvar a los muertos tiene que ser a través de las personas que han recibido la salvación primeramente, y Dios obra con esas personas. Nosotros podemos convertirnos y ser colaboradores de Dios. En ese momento dio el privilegio del perdón de los pecados, de perdonar los pecados, no solo a los discípulos, sino a todos los creyentes salvos. ¿No es asombroso? Le ha dado ¿no? Ese poder, ¿no? Pero ese poder que es increíble lo van a guardar así sin más en su corazón y lo van a esconder. Como está escrito, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, ¿no? Tenemos que alumbrar el Evangelio. Tenemos que predicar la gracia de Dios para que esas almas que están perdidas reciban la salvación. Qué maravilloso privilegio nos ha confiado Dios a nosotros. Nos ha confiado las llaves del cielo. Si abre, se abre. ¿Cuál es la cerradura celestial? La cerradura de la llave celestial es la palabra. Si predicas el Evangelio, se puede salvar las almas y los cielos se abren. Si no predicas, la puerta del cielo se bloquea. Y nosotros tenemos ese privilegio asombroso. Nos ha dado la autoridad para perdonar los pecados, ¿no? Es una autoridad maravillosa para nosotros que nos ha dado aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra. ¿No es así? Y se van a quedar así sin más. Nosotros también debemos de predicar el Evangelio. Tan pronto que este paralítico fue sanado, se levantó y se fue con su lecho. Las personas se habrán asustado, se habrán sobresaltado y finalmente glorificaron a Dios. Cuando los pecadores son salvos, juntos son glorificados ante Dios. Cuando muchas almas reciben la salvación, se convierten en gozo y gloria para Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué harían para salvar otras almas? ¿Lo dejarán que vayan al infierno así sin más, fingiendo no saber? Entonces, ¿realmente han recibido la salvación? ¿No tienen ningún deseo de predicar el Evangelio del Señor? Piensen en ello. Si todos los cristianos son como yo, ¿cómo otras almas reciben la salvación? Si estás con la boca cerrada, nadie puede recibir la salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces nadie va a ser salvo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Venid y ved. Venid y ved. Incluso la mujer samaritana que tenía tanto pecado que realmente iría a las plantas del infierno, recibió la salvación por la gracia de Dios. Y Dios la usó para predicar el Evangelio, ¿no? A todas esas personas de Samaria. Unas personas que están en el trabajo y reciben la salvación. Yo he visto realmente que todas las personas que hay alrededor de esa persona reciben la salvación. Para salvar incluso a más de unas personas que te rodean, si oras y te esfuerzas, Dios obra contigo.
Nosotros somos colaboradores suyos. Vamos a rechazar, vamos a renunciar a este privilegio. No es sorprendente de que seamos nosotros los que trabajamos con Dios, por lo que una vez más debemos de convertirlo en un gran gozo y gloria para Dios. El hecho de predicar el Evangelio para atraer muchas almas, Dios nos va a ayudar. Incluso en esta difícil situación, Dios obra. Sabiendo esto, anímense para evangelizar y esperen sinceramente que la obra de Dios en la que se salvarán muchas almas hará realidad en esta gran oportunidad. Por lo que, Señor, hermanos y hermanas, espero que oren juntos, cooperen y trabajen duramente para llevar a cabo esta gran obra. Vamos a terminar con una oración. Dios santo, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos viviendo en estos últimos siglos, Señor, que tú determinaste, tú nos salvaste, Señor, y el resto de nuestras vidas para vivir por tu gloria y por tu voluntad, y para predicar tu evangelio, Señor. Te agradecemos por hacernos permanecer en esta tierra, nuestros hermanos y hermanas, tu gracia, tu palabra, tu poder, tu palabra, que sean llenados, Señor, para que puedan predicar el Evangelio a esas almas que están perdidas y que puedan recibir la salvación muchas personas y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. Te pedimos de que nos ayudes, como las cuatro personas que trajeron a este paralítico, como la mujer samaritana que predicó el Evangelio a muchos samaritanos. Nosotros somos personas débiles aún, pero que creemos de que tú vas a llevar a cabo una gran obra a través de nosotros, a través de este retiro de verano que vamos a llevar a cabo, un seminario bíblico, Señor. Te lo dejamos todos en tus manos. Señor, te pedimos de que uses a cada uno de los hermanos para que puedan recibir la salvación muchas almas y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.